Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 12. Hoy vamos a ver es para mí una espectacular profecía respecto del mecanismo o la solución que iba a proveer Dios para el problema del pecado y de la muerte. El tema pasado veíamos cómo Dios decreta juicios sobre el pueblo de Egipto, sobre el pecado, esencialmente sobre el pecado de Egipto, ¿no? Y hemos venido viendo que pecado, la palabra pecado se refiere a infracciones cometidas por seres humanos que tienen libertad para elegir contra la ley de Dios que gobierna su universo, ¿no? Es un concepto complicado para nosotros, no es complicado, pero más bien no queremos darnos cuenta, ¿no? De que, que este universo es de Dios, Él es el Dios creador y que Él pone las leyes, ¿no? Y hemos dicho, pone leyes físicas que gobiernan su universo, ¿no? Las leyes de la física, como la ley de la gravedad, pero también pone leyes morales que gobiernan sobre su universo para los seres morales como nosotros, es decir, seres que pueden cometer bien y pueden cometer mal, que tienen libertad para elegir. Y que nosotros no tenemos, ahora sí que no tenemos parte en decidir cuáles leyes sí y cuáles leyes no, como no lo tenemos parte en ningún lado, ¿no? Las leyes son las leyes y hay que cumplirlas, y si tú rompes una ley, pues pagas las consecuencias, ¿no? Cometes infracciones contra la ley. En ese sentido, si a esas nos vamos, bueno, pues todos somos criminales delante de Dios, no solo los egipcios, ¿no? Sino todos, y eso es exactamente lo que dice la Biblia, ¿no? Que todos los seres humanos hemos roto muchas veces las leyes morales de Dios y por lo tanto estamos bajo el juicio de Dios, es decir, judicialmente hay un expediente contra nosotros, ¿no? Que obra contra nosotros, contra el registro del haber quebrado continuamente y deliberadamente las leyes morales de Dios, ¿no? Y decíamos que el castigo contra esas infracciones que determina el Dios creador del universo es la muerte, y la muerte entendiéndola como el concepto bíblico de muerte, que significa separación, es decir, tú rompes la ley moral de Dios, que es perfectamente justa y santa, y te separas de Dios. No puedes venir ante su presencia, de alguna manera estás manchado, te vuelves un criminal espiritual, por así decirlo, y no puedes entrar a la presencia de Dios. Y si esta situación se mantiene, si no resuelves este tema judicial, pues lo que sucede es que te mantienes separado eternamente de Dios y de cualquier otra persona, lo que la Biblia llama infierno, ¿no? Y bueno, la Biblia dice que esta es nuestra situación de todos los seres humanos. Entonces tenemos un asunto muy grave. Y aquí la pregunta sería, bueno, entonces Dios nos creó para condenarnos, para juzgarnos como criminales y condenarnos a muerte eterna. No nos creó para eso. Él sabía que iba a pasar esto y ya había diseñado la solución a la situación. Es decir, él sabía que nos íbamos a rebelar, que íbamos a quebrar sus leyes morales, y él tendría que resolver el asunto porque realmente nosotros no podemos, ¿no? Y aquí en Éxodo 12, por eso digo que es una profecía espectacular, porque aquí Dios delinea de una manera simbólica, no directamente, pero sí de una manera simbólica, cómo iba a solucionar en realidad el tema del pecado y de la muerte. Vamos al capítulo, empezamos en el versículo 3. Ahí Dios dice, bueno, Dios ya había dicho, ¿no?, que iba a enviar al ángel de la muerte y que el ángel de la muerte iba a entrar a las casas de los egipcios e iba a morir todo primogénito de las casas de los egipcios. Pero les da una instrucción a los hebreos y les dice, bueno, para que el ángel de la... tenían que hacer algo para salvarse, ¿no? Para que el ángel de la muerte no entre en tu casa, le dice a los hebreos, le dice a Moisés, van a hacer lo siguiente, ¿ok? Van a tomar un corderito, un macho, les dice, tiene que ser un macho de un año, ¿sí? Sin defecto, es decir, no tiene que tener una patita quebrada, un ojito malo, enterito el animalito. Lo van a inmolar, lo van a sacrificar, ¿ok? Y lo van a asar al fuego. Importante, tiene que ser asado al fuego, no hervidito, no crudo, no, asado al fuego. Van a comer todos, tienen que comer de él, y las sobras las queman completamente en el fuego. Van a tomar la sangre del cordero y la van a pintar sobre los postes de su puerta y sobre el dintel, la parte de arriba, ¿no? Ahí van a pintar con la sangre del cordero. Entonces, cuando el ángel de la muerte llegue a la casa, si ve la sangre del cordero, va a ser la indicación de que ahí ya hubo una muerte, ya alguien fue sacrificado
y entonces va a pasar de largo esa casa. No habrá juicio ni muerte en esa casa. ¿Ok? Y esa es la instrucción, ¿no? Esa es la instrucción básica para librarse del juicio de Dios que estaba siendo decretado sobre la tierra de Egipto. Bueno, evidentemente no solo los israelitas lo hicieron, como vamos a ver, muchos egipcios también hicieron esto para librarse del juicio de Dios, ¿sí? Y les dice en el versículo 25, a partir de hoy, esta celebración se le va a llamar Pascua, ¿no? Y a partir de hoy la van a celebrar todos los años. El pueblo de Israel va a celebrar la Pascua todos los años. Esto lo van a hacer en memoria de mí, en memoria de Yahweh, de Jehová, del Dios de la Biblia. ¿Ok? Bueno, hasta ahí el tema, ¿no? Una indicación algo extraña. Bueno, pues hay que sacrificar un corderito, poner la sangre para librarnos del juicio de Dios. Pero como estamos diciendo, todo esto es simbólico y estaba de alguna manera profetizando lo que iba a pasar con Jesucristo. Todo esto apunta hacia Jesús. Esto fue escrito 1500 años antes de Jesucristo, ¿no? La primera Pascua judía, esta instrucción. Y los israelitas lo vinieron repitiendo y celebrando la Pascua año con año la fiesta de la Pascua. ¿Por qué decimos que apunta directamente a Jesucristo? Vamos a ver los diferentes paralelismos. Primero, Jesús murió en el día de la Pascua judía. Si ustedes han leído los evangelios van a ver, la última cena fue una cena de Pascua. Y lo que hace Jesús en la cena de Pascua es que les dice, si recuerdan, la come con sus discípulos y les dice, bueno, tomen el pan, lo rompen y este es mi cuerpo, es un símbolo de mi cuerpo que va a ser quebrado. Toma el vino y dice, este es mi sangre, símbolo de la sangre mía que va a ser derramada. ¿Ok? Y fíjate que les dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. En el Antiguo Testamento, en la primera Pascua judía, les dice Yahweh, Jehová, les dice, hagan esto en memoria de mí, ¿no? En memoria del Dios creador y de yo su Dios. Jesús está diciendo exactamente aquí lo mismo, hagan esto en memoria de mí, yo su Dios creador que he venido, no solo que he venido para rescatarlos y salvar al mundo. La esencia de este símbolo tiene que ver con un sacrificio substitucionario, es decir, con la muerte de alguien que paga por la muerte de otros o que libra de la muerte a otros, ¿no? Si tú ves en las instrucciones que les da Dios a Moisés, lo que le está diciendo es, bueno, tienen que sacrificar a un corderito, ¿sí? Y solo así van a ser librados de la muerte y de mi juicio, ¿no? Y es esencialmente lo que nos explica el Nuevo Testamento, que es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Que tuvo que morir un inocente, un tercero, para librarnos y para limpiarnos de nuestros pecados y de la paga del pecado, que es la muerte, de acuerdo con la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos dice, si han escuchado esta frasecita, seguramente lo han escuchado, Juan el Bautista se refiere a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Dios de alguna manera estaba preanunciando que Él iba a poner al Cordero verdadero, ¿no? Ustedes van a sacrificar un animalito año con año, pero llegado el momento en la verdadera Pascua, en la que sí va a eliminar el problema del pecado y de la muerte para siempre, yo voy a poner al Cordero, a mi propio Hijo, un sacrificio inocente. Y fíjate que en la instrucción que le da Dios a Moisés le dice, tiene que ser un animal sin defecto, sin mancha, perfecto el animalito, sin ningún defecto físico, que era en esencia un símbolo de que el Cordero de Dios verdadero, para quitar el pecado del mundo, tenía que ser alguien perfecto moralmente. Es decir, que jamás hubiera quebrado la ley de Dios. Porque si Jesús hubiera quebrado de alguna manera la ley de Dios, es decir, si hubiera cometido pecado, pues no calificaría, él estaría bajo el juicio de Dios, no calificaría para morir en lugar de otros, tenía que ser perfecto, ¿no? Y la Biblia nos dice, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. El que nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado, ¿no? Jesús mismo alguna vez les debatía y les decía a los que lo acusaban, ¿quién me puede acusar de pecado? ¿De qué me pueden acusar? ¿Acaso he mentido alguna vez? ¿Acaso nunca he hecho lo correcto? ¿Nunca he dicho lo correcto? ¿He dejado de hacer lo correcto? ¿Quién me puede acusar de haber pecado de algo? Y nadie respondía porque realmente no tenía nada de que lo acusara, ¿no? Entonces era un símbolo de la perfección moral de Jesús, el que el corderito tuviera que ser sin mancha y sin defecto, ¿no? No solo nos vamos a lo que dice la Biblia
respecto del carácter perfecto moralmente de Jesús, sino que es perceptible, ¿no? Si tú analizas la enseñanza de Jesucristo, muchos teólogos e historiadores, aunque no sean creyentes, concuerdan en que es perfecta, en que es moralmente perfecta, es decir, los seres humanos no pensamos así. Ningún ser humano piensa como lo que vemos que nos dejó escritos Jesús. No es humana su lógica, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ver la vida y ver al prójimo. No es humana, porque los seres humanos no nos portamos de esa manera. Se ha calificado muchas veces la ética cristiana que nos deja Jesucristo como la ética perfecta, la ética del amor. Y eso nos da un reflejo y una ventana de quién es Él realmente, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón abra la boca. Las palabras que nos deja Jesús y sus enseñanzas son un reflejo de lo que había dentro de Él, que era perfección moral y bondad absoluta. Entonces sí que calificaba como el cordero auténtico y sin mancha, que estaba listo para poderse ofrecer en sacrificio en pago por los que sí hemos quebrado la ley moral de Dios. No es casualidad que tampoco se trate de un cordero. La instrucción, seguramente has escuchado también, y la mayoría de la gente ha escuchado, que en la Biblia se utiliza muchas veces la metáfora de las ovejas para referirse a los seres humanos. Y esto es porque las ovejas, ya lo dijimos alguna vez, son los animales más frágiles que hay. Diferencia de la gran mayoría de los animales que pueden sobrevivir por sí mismos, al menos pueden buscar comida, bebida, las ovejas no. Las ovejas no. Sin un pastor que las lleve a una fuente de agua o a pasto, se mueren de hambre, ¿no? Es más, si se caen y quedan patitas para arriba, se mueren, no se pueden voltear. Es decir, son animales pues que no pueden sobrevivir sin un cuidador. Casi que están diseñados para que tengan un pastor, ¿no? Y por eso se nos asemeja mucho a los seres humanos con las ovejas en la Biblia, porque requerimos de alguien que nos alimente, que nos dé vida, y se refiere al tema espiritual, ¿no? Se refiere a que requerimos de un pastor, y no me refiero a un pastor de iglesia, sino a Jesucristo, el gran pastor, ¿no? Necesitamos de Él para alimentarnos, necesitamos de Él para beber y para sobrevivir, para sobrevivir a la muerte física y tener vida eterna, ¿no? Y por eso tenía que ser un corderito, que es el animal, o la oveja es el animal que más se nos parece. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Dios es, para que se solucione esto, tiene que ser alguien que sea como ustedes, tiene que ser un humano que pague por ustedes. Pero no solo un humano, también tiene que ser Dios al mismo tiempo, porque si no, no podría pagar por nosotros. Esto hay que entenderlo claramente. ¿Por qué tenía que ser alguien que fuera hombre y Dios? Hombre para que fuera similar a nosotros y pagara por nosotros, pero tenía que ser Dios mismo, porque de otra manera no podría pagar por todos nosotros. Es decir, un intercambio justo sería un hombre culpable por un hombre perfectamente inocente, ¿no? Suponiendo que el juicio de Dios cayera sobre el culpable, para que éste pudiera salvarlo, diría, hey, yo te pago por él, yo pago la deuda por él, ¿no? Yo pago por los crímenes en lugar de él, yo voy a pagar la sentencia, ¿no? Y sería un intercambio justo, una vida inocente por una culpable. ¿Cómo es que Jesús puede pagar por miles de millones de seres humanos culpables? Porque es Dios, no solo es hombre, es Dios también, es lo que nos dice la Escritura. Porque su sangre tiene un valor precioso y alcanza para pagar por todos y a cubrir por todos los pecados. Porque es un ser infinito el que fue sacrificado en esa cruz. Entonces, esto es parte de los paralelismos que vemos en la instrucción que le da Dios a Moisés. En el versículo 46 vemos otra profecía muy particular pero interesante que también es cumplida en Jesucristo, ¿no? En el versículo 46 de Éxodo se dice, no vas a quebrar ningún hueso del cordero. Así enterito lo vas a poner, no quiebres ninguno de sus huesitos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se nos dice que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que cuando los romanos crucificaban a un criminal, la manera en cómo los clavaban y los colocaban en la cruz los obligaba a que la única manera que pudieran respirar era levantándose hacia arriba para liberar presión sobre sobre los pulmones, el diafragma. Pero era una tortura porque estaban clavados de las manos y de los pies y tenían que empujarse con los pies y jalarse con las manos que estaban pues laceradas con clavos, imagínate, para poder respirar. Entonces y a veces quedaban días colgados, dependía de qué tanta sangre perdía el crucificado. Cuando ya querían que se murieran, literalmente, lo que hacían es que les quebraban las piernas con un mazo, con un martillo, y pues ya no se podía
impulsar hacia arriba y se asfixiaba inmediatamente el crucificado, ¿no? Eso iban a hacer con Jesús, le iban a quebrar, si tú lees los evangelios, le iban a quebrar las piernas, pero cuando se acerca a verlo el romano, incluso le clavan la lanza, se da cuenta que ya estaba muerto. Entonces ya no le quebraron los huesos, ¿no? Y se cumple la profecía de que el cordero no será quebrado ninguno de los huesos del cordero sacrificado. Otro tema clave, importantísimo. La instrucción era, van a asar al fuego al cordero. Es decir, no hay ningún otro método de cocinado ni de cocción para el cordero, asado al fuego. ¿Por qué? Porque el fuego en la Biblia normalmente simboliza juicio. Se relaciona con el juicio de Dios. Y lo que está diciendo Dios aquí es, en lugar de que mi juicio caiga sobre ti, caiga sobre tu casa, va a caer sobre este inocente. Va a ser rostizado, es decir, va a ser quemado bajo mi juicio en lugar de que caiga sobre ustedes. Entonces es muy importante para el símbolo, la metáfora que Dios quiere comunicar aquí. Lo que nos está diciendo es que mi cordero, el cordero que yo pongo, mi hijo, él tendrá que sufrir mi juicio en tu lugar para que tú puedas ser librado de mi juicio. Y lo repetimos, ya lo hemos comentado aquí en otros temas, ¿no? Eso es esencialmente lo que pasa en la cruz. Y eso era lo que Jesús realmente le temía, ¿no? Tú sabes lo que se nos narra en los evangelios, que él estaba muy nervioso ya en las horas antes de ir a la cruz, y se dice incluso que suda sangre, ¿no? Es decir, un nivel de tensión y de estrés fortísimo, porque él sabía lo que venía, pero no le tenía miedo a la cruz. O sea, no le tenía miedo a los latigazos, a las burlas, al que lo avergonzaran, desnudarlo completamente, a los golpes, a la crucifixión misma. Él lo que realmente lo tenía tenso era que sabía que iba a tener que enfrentar, que iba a entrar espiritualmente mientras está colgado en la cruz al tribunal supremo de Dios, del juez del universo, y a recibir sentencia directamente de su Padre por nuestros pecados. Y eso es esencialmente lo que pasa en la cruz. El sacrificio sustituto es que Él recibe el juicio de Dios en nuestro lugar. La Biblia dice que Dios coloca todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, sobre Jesús, lo juzga y lo sentencia a muerte. ¿Okay? Lo sentencia literalmente a infierno, a muerte eterna, para que nosotros no tengamos que pasar por el infierno. Y lo que sucede esencialmente en la cruz es un intercambio, ¿no? La Biblia dice que por nuestro pecado, por nuestras infracciones a la ley moral de Dios, la sentencia es infierno, una separación eterna. Tú has escuchado eso, ¿no? Que la Biblia enseña que si tú te mueres en tus pecados sin resolver ese tema y esas infracciones a la ley de Dios, vas a ir al infierno. Bueno, infierno significa eso, una separación eterna de Dios, ¿no? Lo que sucede en la cruz literalmente es que Dios invierte eso. Dice, bueno, en lugar de que los seres humanos, que son seres finitos, limitados, como yo, como tú, ¿sí? Y pasen una sentencia eterna, una eternidad separados de mí bajo juicio, voy a tomar a un ser infinito, que soy yo mismo, Dios, y lo voy a hacer pagar por un infierno instantáneo. Un solo marrazo, un solo juicio eterno en un instante, en un ser infinito. Es decir, cambia tiempo por espacio prácticamente Dios en la cruz, y de esa manera paga por todos los pecados de la humanidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que para que no vayamos a juicio, así como lo hicieron los israelitas y los egipcios en esa noche de la primera Pascua, alguien más tiene que ser juzgado en nuestro lugar y tiene que sufrir el juicio de Dios en nuestro lugar. Jesucristo, hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Qué te toca hacer a ti en todo este asunto? Pues lo mismo que los israelitas y los egipcios que siguieron la instrucción de la Pascua. Fíjate que no tiene que ver con qué tan bien te portas, ¿no? O qué tantas veces has quebrado la ley de Dios en comparación con otras personas. No tiene nada que ver con eso, ¿no? No es como que el ángel de la muerte llegó y voy a ver si los que están ahí dentro de esa casa son buenas personas o son malas personas. O los voy a poner sobre la balanza, a ver qué tantos pecados han cometido contra sus buenas acciones. Nada de eso. El tema no era qué pasaba contigo, qué habías hecho tú. ¿Cuál era el tema? Si estaba la sangre del cordero en la casa o no. Si habían comido todos de la carne del cordero o no. Si lo habían puesto al fuego. Ese era el tema, el cordero. Lo que importaba es que el cordero estuviera ahí, de alguna manera, y que hubiera sido sacrificado.
no quiénes estaban allá adentro y quiénes eran y cómo eran y qué habían hecho. Y es esencialmente el mensaje del Evangelio. No es lo que tú hayas hecho para salvación, para salvación. Ojo, no estoy diciendo que no importa que quiebres la ley de Dios y que hagas lo que quieras y que vivas como quieras. No estoy diciendo que eso no importe. Lo que estoy diciendo es que para salvación, para librarte del juicio de Dios y pasar de muerte a vida eterna, que es lo que estamos viendo aquí, lo único que importa es que la sangre del Cordero esté en tu casa y que tú hayas comido de su carne, de su cuerpo y hayas bebido de su sangre, literal, hablando metafóricamente, ¿no? Alguna vez Jesús, no sé si conocen este pasaje, Él les dijo, si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no tienen vida eterna. Y esos decían, bueno, ¿este qué es, caníbal o qué? ¿Cómo quiere que comamos de su carne y su sangre? Se refería a esto esencialmente, ¿no? Yo voy a ser sacrificado y tienes que comer y beber de mi sangre. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué se refiere con que comamos y bebamos de su sangre? No se refiere al ritual católico de la comunión, eso es un error, ¿no? Y no hay nada de eso en la Biblia. Nuevamente, es simbólico, se refiere a que hagas este sacrificio, que lo hagas personal, que lo hagas personalizado. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Tú pregúntale a mucha gente allá afuera, a quien quieras, te lo aseguro, ¿eh? Pregúntale quién murió por nuestros pecados. Pero hazle esa pregunta. Todo el mundo te va a decir Jesús. Jesús no, no es Jesús, ¿no? Incluso los que no sean cristianos, creyentes, católicos, lo que te van a decir, pues Jesús, ¿no? Jesús murió por los pecados del mundo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha escuchado. Eso significa que todo el mundo se va a salvar del juicio de Dios por saber que Jesús murió por tus pecados, no, ¿no? La misma Biblia dice, Satanás sabe perfectamente que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Satanás cree en Dios. Satanás sabe que Jesús es real, que está vivo, ¿no? Eso no lo va a salvar. No va a recibir perdón por sus múltiples pecados y sus maldades horribles, ¿no? ¿Qué es lo que salva a los seres humanos, ¿no? Que coman del Cordero. ¿A qué se refiere? A que lo hagas personal. A que tú estés de acuerdo con Dios y le digas, ok, Señor, estoy de acuerdo que he roto tu ley, es decir, he cometido pecado, he cometido maldad, ¿no? He mentido, no te he amado con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, todos los días de mi vida, todos los segundos de mi vida, primer mandamiento, ¿sí? He envidiado, lo que quieras, la lista que tengas en tu expediente que está tu nombre en los archivos del Tribunal Supremo del Universo, ¿sí? Que concuerdes con él, que estés de acuerdo y que le digas, necesito que Jesucristo pague por mí. Si ya lo hiciste esto y me lo ofreces, yo acepto este trato. Quiero comer del sacrificio del Cordero, te lo pido. Yo, Ramón Ceballos Díaz, necesito que mis pecados sean clavados en esa cruz y quiero que el sacrificio de Jesús valga para mí. Se lo tienes que decir. Si tú no has hecho esto, si tú personalmente no has hablado con Dios y le has dicho, reconozco que he quebrado tu ley y necesito que me perdones gracias a lo que hizo Jesús, entonces no ha habido Pascua realmente en tu casa, no está la sangre del Cordero pintada sobre tu cuerpo, sobre tu puerta, y no has pasado, no te has librado del juicio de Dios. El expediente que hay con los decretos de las infracciones que has cometido y que vas a seguir cometiendo sigue vigente en ese tribunal y hay una fecha a la que serás llamado a juicio, ¿no? La única manera de librarte de juicio es que el juicio de Dios caiga sobre Jesús y que Él pague por ti, por su sangre derramada. Es la única manera. Si te das cuenta, nuevamente vamos al símbolo de la Pascua de los israelitas en Egipto. De alguna manera tenías que pasar por debajo de la sangre del cordero, ¿no? Porque lo pintabas en tu puerta, ¿sí? Y pasabas por la puerta ya para meterte a la casa a cenar la cena de Pascua. Pasabas por la sangre del cordero, tenías que pasar debajo. De alguna manera es un símbolo de que tenías que humillarte ante esto. Y sí requiere humillarse, requiere humildad reconocer esto frente a Dios. Fíjate que para los egipcios, particularmente en el versículo, ¿qué? 38 se dice que muchos egipcios se fueron con los israelitas, es decir, celebraron la Pascua, pues se habían dado cuenta que este Dios es real, que había destruido Egipto, y cuando escuchan la instrucción de que lo que tienen que hacer es sacrificar a un cordero, pintar la puerta con la sangre, comerlo y agarrar con sus maletas listos para salir, lo hicieron y fueron librados de juicio, ¿no? Para ellos era particularmente difícil hacer esto. ¿Por qué? Porque los egipcios culturalmente despreciaban a los pastores,
odiaban a la gente que pastoreaba particularmente ovejas, ¿no? Odiaban el olor de las ovejas, que los pastores normalmente eran barbones, eran sucios, y no toleraban esto, ¿no? Y entonces era difícil para ellos. ¿Cómo es que tengo que lo que me va a salvar del juicio de este Dios es un cordero, ¿no? Esos animales que me caen tan mal, que huelen feo. Pues sí, es lo que tienes que hacer. Tienes que poner la sangre del cordero y comer de ese animal para que seas librado de juicio. Y muchos lo hicieron, a pesar de lo que significaba, de que para ellos podía ser humillante o molesto, ¿no? Ya no se diga para los judíos o los romanos en tiempos de Jesús, que llegaras con el mensaje de, hey, para librarte del juicio de Dios y pasar de muerte a vida, todo depende de que confíes en un judío crucificado, colgado desnudo de un madero sangrante. Era una idea repugnante para ellos, porque la crucifixión era la peor vergüenza y la peor manera de morir que podía tener una persona, y estaba reservada para los peores criminales. ¿Cómo es que un criminal, o al menos eso es un crucificado, ¿no? Todo lastimado, todo sangrado, o avergonzado, desnudado, él me va a salvar? Entonces tengo que poner mi confianza en él para que me libre? Dice la Escritura, para los judíos era una idea insoportable de entender, para los griegos, los romanos, era una locura, ¿no? Ese mensaje, el mensaje del Evangelio, era particularmente humillante. Y repito, es humillante. Es humillante en el sentido de que requiere humildad de tu parte. Tienes que reconocer que no eres tan buena persona como crees. Y eso para muchos de nosotros es difícil, ¿no? Que te digan que eres literalmente un criminal espiritual, por quebrar la ley de Dios no nos gusta, no le gusta a nadie, ¿no? Porque yo soy buena persona, ¿no? Yo no soy como esos narcotraficantes, asesinos, violadores, yo no soy ninguno de esos. Bueno, no, pero la Biblia dice que si has quebrado otras de las leyes de Dios, has cometido otras infracciones, y muchas, ¿no? Y que tienes, igualito que ellos, igualito que un criminal, que un violador, que un asesino, tienes que sujetarte a esta instrucción, tienes que seguir esta instrucción si quieres pasar de muerte a vida. Y eso es difícil, y eso cuesta. Pero es realmente todo lo que se requiere. Yo te vuelvo a preguntar, ¿lo has hecho? ¿Estás seguro que ya lo hiciste? ¿Ya agarraste, le dijiste a Dios, hablaste con Él? ¿Tuviste este intercambio? ¿Ya le dijiste que quieres que el sacrificio de Jesús valga para ti? ¿Que quieres pintar tu puerta con la sangre de su Hijo precioso, su Cordero verdadero, que puede quitar y puede lavarte completamente de su pecado? Si no lo has hecho, lo puedes hacer terminando ahorita, en este momento. Ni siquiera esperar a que termine el video. Se lo puedes decir a Dios. Como lo dije ya anteriormente, se muere de ganas por hacerlo. Él ya hizo esto, no es como que lo va a hacer, ¿no? Ya lo hizo y te lo está ofreciendo, un regalo precioso que le costó un precio altísimo, el sacrificio de su Hijo bien amado, su Hijo perfectamente bueno e inocente, que fue voluntario y que Él decidió voluntariamente ir a morir por ti y ser juzgado por su propio Padre para poder librarte a ti de juicio. Y ese es el tamaño del amor de Dios, y ese es el amor que quiere colocar sobre tu casa, y lo único que tienes que hacer es pasar por debajo de la sangre del Cordero. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas y que lo arregles con Dios esta noche, que ese expediente que está a tu nombre sea cancelado, sea borrado, para que pases de muerte a vida, para que salgas de Egipto, de la tierra de la esclavitud, de la muerte, y te vayas con el pueblo de Dios a la tierra prometida que Dios ha guardado para los que le aman. Esa es la invitación de esta noche. Le vamos a dejar hasta aquí y seguimos con el libro de Éxodo en los siguientes estudios. Que Dios los bendiga. Oramos rápido. Padre, gracias por esta increíble profecía, realmente una profecía de 1500 años antes de que viniera tu Hijo Jesús a resolver esto por nosotros, y que hiciste que la repitieran año con año para que fuera un recordatorio de la manera como ibas a resolver nuestro problema. Te damos gracias de que eres tan bueno, te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, que entregó su vida preciosa para pagar por nosotros, para que pudiéramos ser invitados a ser parte de tu gran familia. Te damos las gracias y honramos a tu Hijo precioso, Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos después, que Dios los bendiga.